nunca me dijo que no me quería. Y quizá por eso tardé tanto en entenderlo. No hubo un rechazo explícito, no hubo una conversación en la que me dijera con claridad que no sentía lo mismo. No hubo palabras que cerraran la puerta de manera definitiva. Simplemente, yo sentía algo que ella nunca llegó a sentir. Esa diferencia, invisible al principio, se fue convirtiendo en un abismo que crecía con cada día, aunque yo me empeñara en ignorarlo. Al comienzo pensé que quizá era cuestión de tiempo. Que si nos conocíamos mejor, si compartíamos más momentos, tal vez algún día me vería de la misma manera en que yo la veía. Así que esperé. Esperé pequeñas señales, gestos mínimos que pudieran convertirse en certezas dentro de mi cabeza. Una mirada que durara un poco más de lo normal. Un mensaje inesperado en medio de la rutina. Una conversación que se extendiera más allá de lo habitual. Y cada detalle, por insignificante que fuera, se transformaba en una posibilidad dentro de mí. El problema era que yo estaba interpretando cosas que quizá nunca habían significado nada. Ella simplemente estaba siendo amable, generosa en su forma de estar presente. Yo, en cambio, estaba enamorándome. Y esa diferencia cada vez se hacía más grande, como una grieta que se ensancha lentamente hasta dividir dos mundos. Lo más difícil no era quererla, sino descubrir que para ella nuestros momentos significaban algo completamente distinto. Las conversaciones que yo recordaba durante días, repasando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que escondía un mensaje secreto, probablemente para ella habían sido conversaciones normales. Sin mayor trascendencia. Las cosas que yo consideraba especiales, quizá nunca habían tenido ese mismo significado en su interior. Y hubo un momento en el que tuve que enfrentar una verdad que llevaba mucho tiempo evitando. No podía hacer que alguien sintiera algo por mí simplemente porque yo sentía muchísimo por esa persona. El amor no funciona como una deuda. No puedes dar cariño y esperar que la otra persona tenga que devolvértelo como si fuera una obligación. El amor no se negocia, no se exige, no se cobra. Se da, y a veces se recibe, pero no siempre coincide. Aceptar esto dolía. Porque cuando quieres a alguien de verdad, una parte de ti siempre busca una explicación, una salida, una esperanza. Piensas, quizá todavía no se ha dado cuenta. Quizá algún día cambie. Quizás si espero un poco más, y esas esperanzas, que al principio parecen un refugio, terminan convirtiéndose en una forma de aferrarte a algo que nunca existió. Tuve que dejar de preguntarme cuando me iba a mirar de la misma manera. Porque quizá nunca lo haría. Y eso no significaba que hubiera algo malo conmigo. Simplemente, los sentimientos no siempre coinciden. Puedes ser una buena persona, puedes querer sinceramente, puedes hacer todo correctamente, y aún así no ser la persona que alguien ama. Lo más difícil no era quererla. Lo más difícil era descubrir que para ella nuestros momentos significaban algo completamente distinto. Las conversaciones que yo recordaba durante días, repasando cada palabra como si escondieran un secreto, probablemente para ella habían sido conversaciones normales, sin mayor trascendencia. Los gestos que yo consideraba señales, quizá nunca habían tenido ese mismo significado en su interior. Y esa diferencia, esa distancia invisible, se fue convirtiendo en una verdad que me dolía aceptar. Yo estaba construyendo una historia en mi cabeza que nunca existió en la suya. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que el amor podía crecer con paciencia. Pensaba que si esperaba lo suficiente, si me mostraba constante, si estaba presente en los momentos importantes, ella terminaría por verme de otra manera. Me repetía que el cariño sincero siempre deja huella, que la ternura abre puertas, que la compañía se convierte en necesidad. Pero lo que no entendía era que el amor no se fabrica con insistencia. El amor no se impone, no se convence, no se fuerza. Cada día que pasaba, la diferencia entre lo que yo sentía y lo que ella sentía se hacía más evidente. Yo vivía en un estado de expectativa, esperando que algo cambiara, que un gesto se transformara en confirmación. Ella, en cambio, vivía con naturalidad, sin sospechar que cada palabra suya era analizada, que cada sonrisa era interpretada, que cada silencio era convertido en posibilidad dentro de mí. Y entonces comprendí algo que me dolió profundamente: no podía hacer que alguien me quisiera solo porque yo la quería con todo lo que tenía. El amor no funciona como una deuda. No puedes dar cariño y esperar que la otra persona tenga que devolvértelo. No puedes acumular gestos y esperar que se conviertan en reciprocidad. El amor no es una transacción. Aceptar esto fue como romper una ilusión que me había acompañado demasiado tiempo. Porque cuando quieres a alguien de verdad, siempre buscas una explicación para la falta de respuesta. Te dices, quizá todavía no se ha dado cuenta. Quizá algún día cambie. Quizá si espero un poco más, y esas esperanzas, que al principio parecen un refugio,
terminan siendo cadenas que te atan a una historia que nunca existirá. Tuve que dejar de preguntarme cuando me iba a mirar de la misma manera. Porque quizá nunca lo haría. Y eso no significaba que hubiera algo malo conmigo. Simplemente, los sentimientos no siempre coinciden. Puedes ser una buena persona, puedes querer sinceramente, puedes hacer todo correctamente y aún así no ser la persona que alguien ama. Aceptar que los sentimientos no siempre coinciden fue como atravesar un desierto silencioso. Al principio me resistía, buscaba excusas, me inventaba razones para justificar su indiferencia. Me decía que quizá estaba distraída, que quizá no sabía cómo expresar lo que sentía, que quizá necesitaba más tiempo. Pero la verdad era más simple y más dura, ella no me miraba de la manera en que yo la miraba. Lo comprendí en los detalles más pequeños. En la forma en que respondía a mis mensajes sin la emoción que yo esperaba. En la manera en que nuestras conversaciones terminaban sin dejar huella en su memoria, mientras yo las repetía una y otra vez en mi cabeza. En los gestos que para mí eran señales de algo profundo, pero que para ella eran solo cortesía. Esa diferencia se convirtió en un espejo incómodo, me mostraba que estaba construyendo una historia en solitario. Lo más doloroso no era la ausencia de reciprocidad, sino la ilusión que yo mismo había creado. Porque cuando amas, tu mente se convierte en arquitecta de futuros imaginarios. Levantas castillos sobre palabras simples, construyes promesas en gestos cotidianos, inventas caminos donde solo hay terreno vacío. Y cuando finalmente aceptas que esos castillos no existen, el derrumbe es inevitable. Sin embargo, en medio de ese derrumbe, descubrí algo que me sorprendió, la liberación. Porque dejar de esperar también es una forma de recuperar la vida. Ya no necesitaba convencerla de que yo podía ser suficiente. Ya no necesitaba buscar señales en cada mirada. Ya no necesitaba imaginar una historia que solo existía de mi lado. Poco a poco, empecé a dejarla ir. No porque hubiera dejado de importarme de un día para otro, sino porque entendí que también tenía que quererme lo suficiente como para no quedarme esperando algo que probablemente nunca iba a suceder. Aprendí que el amor no correspondido no es un fracaso, sino una experiencia que te recuerda tu capacidad de sentir. Y aunque dolía, también me enseñaba que la dignidad consiste en saber cuándo retirarse, en reconocer que tu valor no depende de ser amado por alguien más. Hoy puedo recordarla sin sentir la misma tristeza. Sé que lo que sentí fue real, aunque no haya sido compartido. Y eso también tiene valor. Porque amar a alguien no siempre significa terminar a su lado. A veces significa aceptar que esa persona tiene derecho a no sentir lo mismo, y que tú también tienes derecho a seguir adelante. Quizá la parte más difícil de un amor no correspondido no sea perder a alguien, sino aceptar que nunca lo tuviste de la manera en que imaginabas. Y cuando finalmente lo aceptas, dejas de esperar, dejas de interpretar, dejas de construir futuros imaginarios. Empiezas a regresar lentamente a tu propia vida, a tu propio centro, a tu propia verdad. Porque hay una lección que aprendí demasiado tarde, no necesitas que alguien te vea como tú lo ves para que tus sentimientos hayan sido verdaderos. Pero tampoco necesitas quedarte donde nunca te van a mirar de la misma manera. Con el tiempo descubrí que dejar ir no es un acto inmediato, sino un proceso lento, casi imperceptible. No ocurre de un día para otro, ni se resuelve con una sola decisión. Es como desprenderse de una sombra que te acompaña a todas partes, al principio parece imposible, pero poco a poco aprendes a caminar sin ella. Al inicio, cada recuerdo era un peso. Volvía a leer nuestras conversaciones, buscaba señales ocultas, intentaba encontrar en sus palabras algo que me hubiera pasado por alto. Era como revisar una carta una y otra vez, esperando que en la tinta apareciera un mensaje secreto. Pero lo único que encontraba era la misma verdad, yo había sentido algo que ella nunca sintió. Aceptar eso fue como aprender un nuevo idioma, el idioma de la renuncia. Y en ese idioma descubrí que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar de otra manera. No se trata de borrar lo vivido, sino de reconocer que lo vivido no significa lo mismo para ambos. Ella podía recordar nuestras charlas como momentos agradables, mientras yo las guardaba como capítulos de una historia que nunca existió. Esa diferencia era dolorosa, pero también era real. Con el tiempo entendí que no podía seguir midiendo mi valor en función de su mirada. No podía seguir esperando que un gesto suyo validara lo que yo sentía. Tenía que aprender a sostenerme en mi propia certeza, lo que yo había sentido era verdadero, aunque no hubiera sido compartido. Y esa verdad, aunque incompleta, también tenía un valor. Dejarla ir no fue un acto de indiferencia, sino un acto de amor propio. Fue reconocer que merecía algo más que esperar eternamente señales que nunca llegarían.
Fue aceptar que la dignidad también consiste en saber cuándo detenerse, en reconocer que tu vida no puede girar alrededor de alguien que nunca te verá de la manera en que tú la ves. Hoy, cuando pienso en ella, ya no lo hago con la misma tristeza. La recuerdo como alguien que me enseñó, sin proponérselo, que el amor no siempre coincide, que la vida no siempre nos da lo que deseamos, pero aún así nos ofrece aprendizajes que nos transforman. Y en esa transformación encontré una forma de paz. Aprendí que la memoria es un territorio caprichoso, no obedece a la voluntad, no se borra cuando lo deseas, ni se ilumina solo cuando lo buscas. Basta un detalle mínimo para que todo regrese, una canción que suena en la radio, una frase que alguien repite sin saberlo, un lugar que visitas por casualidad. Y de pronto, sin aviso, la presencia de quien ya no está vuelve a ocupar un espacio dentro de ti. No regresa físicamente, pero regresa en forma de recuerdo, como si la vida quisiera recordarte que hubo un tiempo en el que esa persona caminaba a tu lado. Es entonces cuando descubres que las despedidas invisibles nunca se borran del todo. Aunque no hubo palabras finales, aunque no hubo un abrazo que marcara el cierre, la ausencia se convierte en una marca silenciosa que te acompaña. Y lo curioso es que esa marca no siempre duele de inmediato. A veces pasa desapercibida durante años, hasta que un día, sin esperarlo, la nostalgia se instala y te obliga a mirar hacia atrás. En esos momentos me doy cuenta de que no necesito reconstruir lo que no ocurrió. No necesito imaginar cómo habría sido la última conversación, ni inventar un último gesto que nunca existió. Lo que realmente importa es lo que sí sucedió, las risas compartidas, las palabras que se dijeron, los instantes que fueron reales. Porque la vida no se mide por los finales, sino por la intensidad de los momentos que nos transformaron. Aceptar esto me ha dado una nueva forma de mirar las ausencias. Ya no las veo como heridas abiertas, sino como capítulos que se cerraron de manera silenciosa. Y aunque me hubiera gustado tener un adiós claro, ahora entiendo que no todas las historias lo necesitan. Algunas simplemente se desvanecen, y nuestra tarea es aprender a agradecer lo que existió sin exigir un cierre perfecto. Quizá esa sea la verdadera enseñanza de las despedidas invisibles, mostrarnos que la vida está hecha de comienzos y finales que no siempre podemos controlar. Que lo importante no es cómo termina, sino cómo nos cambia mientras ocurre. Y que, al final, lo que permanece no es la ausencia, sino la huella que alguien dejó en nosotros. Con los años descubrí que la verdadera despedida no siempre ocurre en el instante en que alguien se va, sino en el momento en que aceptamos que ya no volverá. Ese reconocimiento llega tarde, como una revelación silenciosa que se instala en el corazón. Y aunque duele, también abre un espacio para la gratitud. Porque lo que permanece no es la ausencia, sino la memoria de lo compartido. Hoy, cuando pienso en esas historias que nunca llegaron a comenzar, ya no me detengo en lo que faltó. Prefiero mirar lo que sí existió, las conversaciones que me hicieron reír, los gestos que me hicieron sentir acompañado, los instantes que me recordaron que la vida se construye en compañía. Aunque no hubo un adiós explícito, sí hubo un encuentro, y ese encuentro basta para darle sentido a la memoria. He comprendido que no todas las personas necesitan un cierre para haber significado algo. Algunas simplemente dejan de caminar a nuestro lado, y nosotros aprendemos a continuar. La vida es un río que nunca se detiene, y cada persona que pasa por él deja una huella en la corriente. Algunas huellas son profundas, otras apenas visibles, pero todas forman parte del paisaje que nos define. Tal vez la despedida más triste no sea decir adiós. Tal vez sea descubrir, años después, que ya te habías despedido de alguien sin saberlo. Ese descubrimiento es un recordatorio de lo frágil que es el tiempo, de lo fácil que es perder lo que damos por seguro. Pero también es una invitación a vivir con más conciencia, a valorar cada instante como si pudiera ser el último. Porque al final, lo que nos queda no son los finales perfectos, sino los recuerdos imperfectos que todavía nos acompañan. Y en esos recuerdos encontramos la certeza de que, aunque las personas se vayan, lo que compartimos con ellas nunca desaparece del todo. Se transforma en memoria, en aprendizaje, en gratitud. Y esa transformación es, quizá, la forma más pura de despedida. Hoy sé que algunas historias no necesitan un último capítulo para ser importantes. Basta con reconocer que existieron, que nos cambiaron, que dejaron una huella. Y aunque nunca hubo una despedida oficial, hubo algo más valioso, la certeza de que, por un tiempo, alguien caminó conmigo.
Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.